Estamos ya con el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, para que nos cuente un poco con relación, a ver, ¿cómo les ha caído este informe de la Fitch Ratings? Bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Primero, Miriam, y a través tuyo un saludo a toda la audiencia del canal. Bueno, la anterior semana esta empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings ha sacado su informe periódico que realiza sobre la economía boliviana. Y para empezar a explicar es necesario señalar que una calificación de riesgo, en este caso, Miriam, es una opinión independiente, digamos, en función de una metodología de la calificadora, ¿no? Claro. De los analistas que realizan la recopilación de la información en función a su propia metodología, y en la cual tiene dos partes. Una parte que va la calificación en sí misma, que está basada o está establecida a través de letras que van desde la AAA, que es la mayor calificación, hasta la letra C, que sería, digamos, la y peor. La D, digamos, que es C o D, dependiendo de la empresa calificadora, que sería la peor calificación. ¿Y qué es la calificación de riesgo? Mide la capacidad que tiene una empresa, un país o un emisor de títulos de deuda para poder atender esas obligaciones contractuales que asume. Es decir, que mide la capacidad que tiene un país de poder pagar su servicio de deuda, digamos, ¿no? En ese sentido, ha sacado Fitch Ratings su calificación de riesgo, en la cual mantiene la calificación de riesgo para Bolivia. Eso es muy importante, mantiene la misma calificación que se tiene en los últimos años, y lo que hace es revisar lo que ellos llaman la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva, Miriam? Es la proyección que tienen ellos, la calificadora, para los próximos años, digamos, para los próximos meses, 1 o 2 años generalmente toma en cuenta la calificadora de riesgo, y lo que establece y encuentra en algunos casos algunos aspectos o desequilibrios en el caso boliviano que podrían afectar en el futuro a la capacidad de poder solventar las deudas, el servicio de la deuda, quiero decir, ¿no? Es básicamente eso lo que significa la calificación de riesgo. En el caso boliviano, lo que ha hecho es ratificar la calificación de riesgo en AA-, y lo que ha cambiado es la perspectiva que estaba de estable a negativa, explicada principalmente por lo que son los desequilibrios fiscal y de cuenta corriente, ¿no? A ver, la Fitch proyecta un desempeño económico negativo, y la calificación nos vendría a señalar de que tendríamos cierto riesgo de pagar obligaciones, la deuda. A ver, en términos sencillos, ¿qué significa esto? Eso es un tema que hay que aclarar a la población, ¿no? Hemos visto en muchos medios de comunicación escritos principalmente, Miriam, que han sacado titulares en periódicos como Página 7, Los Tiempos o El Deber, vinculando este informe de Fitch a la calificación de riesgo al desempeño económico, lo cual no tiene relación directa. Lo que hace la calificación de riesgo, vuelvo a reiterar, establece la capacidad que tiene el país, en este caso, de poder asumir las obligaciones, pero dentro de ese propio informe lo que hace es resaltar la actividad económica en el país. Por ejemplo, resalta el sólido crecimiento económico que ha tenido Bolivia en el 2018 y los anteriores años, y también ratifica o tiene una proyección interesante de crecimiento económico para el 2019, que nos colocaría nuevamente en los primeros lugares de crecimiento económico de la región, Miriam, lo cual ratifica, digamos, y es un reconocimiento también a la gestión de lo que es la gestión económica que tiene nuestro país. Pero a la vez también destaca lo que está bajando nuestras reservas internacionales. Estamos hablando de moneda extranjera y también en oro, ¿no es cierto? Lo que señala específicamente el informe es que las reservas han disminuido, sí, pero siguen siendo muy importantes para la economía boliviana, siguen siendo un colchón financiero importante, ¿no? Eso es lo que tampoco se señala en muchos aspectos de estos artículos que han salido en los medios de prensa. Lo que señala es que evidentemente han caído, pero continúan siendo elevados y que le permiten tener un sustento importante para poder afrontar estas obligaciones contractuales que tiene con el sector externo de nuestro país. Ahora, ¿qué significa cuando habla de vulnerabilidad macroeconómica este informe?
Bueno, lo que ellos señalan e identifican, como te decía, eran esos dos desequilibrios, ¿no, Miriam? El desequilibrio del ámbito fiscal y el desequilibrio de cuenta corriente del sector externo, llamémoslo así. Ahora bien, esto lo hemos explicado y lo seguimos explicando, lo hemos explicado también a la calificadora, pero lamentablemente ellos no toman dentro de su metodología todas estas aristas o matices que implica lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué estamos haciendo en este momento, Miriam? Lo que estamos haciendo es llevar adelante un plan de inversiones ambicioso en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿Eso qué implica? Grandes niveles de inversión pública que explican el déficit fiscal, y el cual se irá corrigiendo a medida que vayamos implementando los proyectos de inversión pública que están vinculados principalmente al sector productivo. Para darte un ejemplo, el tema de la exportación de urea viene creciendo paulatinamente desde hace ya un par de años y esperamos que los siguientes años se consolide y se consolide como una nueva fuente de ingreso para la economía nacional. ENDE, por ejemplo, ya ha anunciado que va a iniciar la exportación de energía eléctrica al norte argentino. ¿Esto qué significa? Una nueva fuente de ingresos para la economía boliviana. El litio también ya está encaminado, el tema del proyecto del Mutún en el oriente boliviano. Todo esto son nuevas fuentes de ingresos para la economía boliviana y van a ayudar a consolidar el proceso de corrección del desequilibrio en el ámbito fiscal. Y obviamente también van a ayudar a corregir el desequilibrio en el sector externo, porque van a permitir que al país ingresen nuevas divisas por la exportación de estos productos, ¿no? Ahora, ¿no somos atractivos para la inversión extranjera? Porque eso más o menos desliza este informe. No es que no seamos atractivos para la inversión extranjera, ¿no? Lo que establece el informe en realidad es establecer una evaluación crediticia es un instrumento más, digamos, para los inversionistas. La inversión extranjera en la región está vinculada también al contexto internacional de volatilidad y de mucha incertidumbre que hay en la actualidad, Miriam. Que no solamente afectaría a nuestro país, claro, ¿no? Afecta a la región. Afecta a la región, hay mucha incertidumbre. No te olvides, Miriam, que por ejemplo en la actualidad hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual no se sabe cómo va a terminar. Está entre posibles reuniones entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, que y el de Rusia también con el de China. Que Rusia está ahí expectante para poder intervenir, pero en realidad no se tiene certidumbre de qué es lo que puede pasar a nivel internacional. Y en ese ámbito, Miriam, es importante mencionar que esta ratificación de la calificación de riesgo se da en un contexto internacional en el cual muchos países han visto reducida su calificación de riesgo. Y eso es importante mostrar. Y por eso introducí este tema de la volatilidad a nivel internacional. Por ejemplo, tienes aquí Brasil. En el año 2018 pasó de W a W menos. Como nosotros reducción. Ahora. Exactamente. Según la Fitch. Ecuador ha pasado de B a B menos. A B menos, ya. Nicaragua de B a B menos también en el 2018. Costa Rica en el 2019 ha pasado de W a B más. Y México ha pasado de triple B más a triple B. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, de que el contexto internacional difícil, lleno de volatilidad y de incertidumbre, lleva a que las calificadoras reduzcan sus visiones o sus calificaciones de los países. Sin embargo, Bolivia logra mantener esa calificación de riesgo, y este gráfico creo que es importante poder mostrarlo, en el cual podemos ver que prácticamente desde la gestión 2016 Bolivia mantiene la calificación de W. Desde el 2016. Mantiene la calificación de W menos y ha sido ratificada en junio de este año. Y eso es importante mencionar, dado este contexto internacional difícil, y eso es importante poder transmitir a la población. Ahora bien, evidentemente han cambiado lo que es la perspectiva de estable a negativa, pero nosotros estamos trabajando para poder corregir esos desequilibrios y que esta perspectiva y la calificación en sí misma en los próximos años pueda seguir mejorando e incrementando la credibilidad de Bolivia a nivel internacional. El último punto, porque al parecer no muchos se han dado cuenta, eso porque el informe también habla acerca de determinada incertidumbre en el ámbito político, ya que estamos en época electoral, ¿no es cierto? No sabemos los resultados de las elecciones, pero que aquello tal vez incidiría también en este informe.
Es un aspecto de los tantos que toman en cuenta seguramente dentro de la metodología que tienen, pero obviamente el informe en sí mismo lo que hace es ratificar la calificación de riesgo, tomando en cuenta todos estos aspectos económicos, pero también obviamente entra algo de la revisión de la coyuntura política también. Bueno, entonces respiremos todavía, hay que seguir trabajando para evitar tener este panorama que nos está contando la ficha. Bueno, lo importante aquí, Miriam, es tener la certeza de que la calificación de riesgo primero se ha mantenido, y eso es reflejo de la estabilidad económica que disfrutamos en este momento. Disfrutas tú como cualquier otro ciudadano en nuestro país. Gozamos de crecimiento económico, de estabilidad de precios, de niveles de desempleo bajos en la región comparados con otros países de Latinoamérica, y eso es lo que hay que tratar de mantener. Más allá de los indicadores macroeconómicos, lo que tenemos que hacer es mantener esta estabilidad económica y que pueda llegar a beneficio de toda la población boliviana, reduciendo la pobreza y reduciendo también la desigualdad. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Es difícil entender un poco esos términos, pero más o menos ya hemos entrado en materia para que la gente pueda tener un poco más de claridad con relación a este informe que la Fitch Ratings ha señalado con relación a nuestra economía.